No, esa es la definición de vea. El problema que dejamos del test que está ¿te acuerdas? ¿Lo hicieron? No, avanzamos. Si no avanzamos con la materia. ¿No? ¿De las potencias? Sí, el problema que les puse yo, para repasar y dar los conceptos que nos interesan que se claro, acuérdense que le dije que en realidad aquí vamos a usar lo mismo que ya ustedes conocen. Esta es la J3, esta es la 4, esta es la J6, y esto tenía que ir una rama en paralelo, donde está la sentencia de la unidad 10, y esto la unidad 4. Y esta fuente está dada entonces en términos de la tensión fasorial, 120 con de 45. Aquí me faltó una radiestancia inductiva, así que J8. Recuerden que en los circuitos, ¿cierto? Puede estar dado así, puede estar dado la radiestancia, ¿cierto? O también pueden estar dados los valores de los condensadores, o en el caso de la inductancia puede estar dado el valor del inductor, ¿cierto? A eso hay que recordarnos cómo calcularlo, ¿cierto? Y decíamos ya entonces que el equilibrio va a ser igual a 2pi por F por L, ¿cierto? Y esto no. Y el XC que va a ser 1 partido por, ¿no es cierto? 2pi por F por C. ¿Ya? Y decimos entonces que a la radiestancia inductiva uno le asigna un J positivo, ¿cierto? Y a la radiestancia capacitiva un J negativo, ¿cierto? Eso para que después en el diagrama de impedancia, ¿cierto? Yo pueda dibujar la radiestancia inductiva en el eje, ¿no es cierto?, imaginario positivo, y la radiestancia capacitiva en el eje, ¿no es cierto?, imaginario negativo, ¿cierto? Y por supuesto siempre la resistencia en la parte real. Y uno puede construir ahí, ¿no es cierto?, en cuadratura el valor de la impedancia, ya el módulo de la impedancia, ¿no es cierto?, y el ángulo. ¿Ya? Así que, bueno, en el ejemplito yo también aquí lo voy a hacer también, ¿ya? Como les dije el otro día, bueno, aquí vamos a calcular varias cosas, aparte de lo que pedíamos acá, lo voy a hacer nuevamente, pero yo igual calculé otras cosas, ¿cierto? Aquí se pedía, ¿cierto?, las corrientes fasoriales, ¿ya?, en cada rama. En cada rama, ¿ya? Se pedía también la admitancia, ¿cierto? Admitancia, ¿ya? Dice desde la fuente, ¿cierto?, que es lo mismo decir de entrada, o sea, desde la fuente se supone que la fuente es esta, ¿cierto? Esta fuente que en este caso está dado en forma fasorial. También puede estar dado esto en función del tiempo, ¿ya? Así que yo tengo que saber pasar de la forma de tiempo, ¿cierto?, a la forma fasorial y viceversa, ¿ya? Bueno, vamos a hacer aquí un ejemplito aprovechando el problema. Admitancia entonces de la fuente, que en el fondo es la admitancia, ¿cierto?, admitancia de entrada. Como el John tiene que darle dicho, ¿te ríe usted o qué se ríe? La admitancia, si es que no se dice otra cosa, siempre se considera desde el punto de vista de la entrada, o sea, donde yo conecto mi excitación. ¿Ya? Recuerden que estamos trabajando con circuitos monofásicos, ¿ya? Y en general, en este tipo de problemas, salvo que se quiera medir otra cosa, ¿ya? Los problemas generalmente se reducen a tener una sola fuente, ¿ya? Ahora, en el caso de que, claro, yo tenga más fuentes, como lo hemos comentado ya en las clases anteriores, yo puedo aplicar, no sé, superposición, ¿cierto? O puedo también resolver el problema mediante ecuaciones de nodos, de malla, teorema de Dehn, etcétera, etcétera. Cualquier otra forma, ¿no es cierto? Pero aquí esta es solamente una sola fuente, ¿no es cierto?, que entonces se considera como excitación de entrada. Por lo tanto, aunque no se diga, aquí se dice desde la fuente, ¿cierto?, se supone siempre que la admitancia desde la entrada, es decir, donde yo conecto la excitación. De hecho, así se define, ¿cierto?, la admitancia del circuito o la impedancia del circuito, ¿no es cierto? Cuando se refiere al circuito, se refiere que la impedancia, ¿no es cierto?,
equivalente vista siempre desde la fuente. A veces también se llama impedancia de entrada, ¿ya? O admitancia de entrada. Por eso ponía yo aquí admitancia de entrada. Aun cuando esto, en el caso que no se diga, yo lo asumo desde el generador, ¿cierto? Pero también en el análisis de circuito uno podría definir impedancia de entrada o admitancia de entrada en cualquier par de nodos, ¿ya? Por ejemplo, yo podría definir, ¿sí? Ahí, por ejemplo, te llega a calcular la impedancia total y el inverso. Claro, sí, una forma Y si de... fuera un nodo, la impedancia de ese nodo y el inverso. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí yo podría calcular también la impedancia vista hacia allá. Tiene que sacar el paralelo Claro. y a la menos uno. Claro, en ese caso hablaría de una impedancia también de entrada, ¿cierto? Pero vista desde este nodo. Entonces, cuando no se dice dónde o no se indica en el circuito, yo asumo que es desde la fuente, ¿no es cierto?, de donde yo conecto la excitación. Bueno, además aquí se vería entonces el diagrama de impedancia, ¿no es cierto? Diagrama de impedancia. También se vería las potencias. O sea, este es el problema que me voy a contar yo un problema. La potencia, ¿cierto? Activa, reactiva y aparente. ¿Qué es el profesor? Diagrama. Diagrama de impedancia. Sí. El de la potencia activa, reactiva y aparente. Lo mismo aquí, se fijan, dice total. Ya. Lo mismo, si no se dice nada, yo asumo que es la potencia total, nuevamente vista, ¿no es cierto? Vista desde el generador, ¿cierto? Desde el generador. ¿Ya? Aun cuando, insisto, yo puedo calcular las potencias en cada una de las ramas, ¿ya? En cada una de las ramas puedo encontrar la potencia activa, reactiva, ¿no es cierto? Aparente, etc. E incluso puedo encontrar, ¿no es cierto?, el factor de potencia por rama, también lo puedo hacer, ¿ya? Entonces, si no se dice nada, yo asumo que es la total. Aquí se dice en particular que es la total, ¿ya? Y después se pide el factor de potencia, y, ¿no es cierto?, el triángulo de potencias, ¿ya? En realidad eso es más que nada un gráfico, ¿no es cierto?, de una representación de todas las potencias que yo tengo en el circuito, ¿ya? Entonces, como también lo he mencionado varias veces y lo he recomendado, siempre es bueno en cualquier circuito que tenga que resolver encontrar la impedancia equivalente por rama, ¿cierto? Entendiéndose una rama, ¿no es cierto?, todos los elementos que están conectados entre dos nodos principales, ¿ya? Es decir, este es un nodo principal, ¿no es cierto? Este también es un nodo principal, por lo tanto, esta impedancia aquí, ¿no es cierto?, constituye entonces una rama. Lo mismo esta que está acá, ¿no es cierto? Y también esta que está acá. Nótese que aquí yo también podría definir, como dije, un nodo por acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Podría definir un nodo aquí, etcétera, ¿ya? Pero estos nodos son nodos comunes, ¿cierto? Porque la corriente va a ser la misma básicamente, ¿ya? Entonces, cuando uno trabaja con circuitos como estos, ¿ya?, lo conveniente siempre es encontrar la impedancia equivalente por rama. Y así entonces yo simplifico el circuito, ¿no es cierto? Y es más fácil después calcular las corrientes o las tensiones, ¿no es cierto? Y por último puedo visualizar alguna otra forma, ¿no es cierto?, de resolver lo que me convenga, ¿ya? Aquí entonces las corrientes las voy a definir en este sentido, ¿ya? Esta va a ser entonces mi corriente I1, esta va a ser mi corriente I2, ¿ya? Y esta va a ser mi corriente I3, ¿ya? Ahora, aquí estamos trabajando con corriente alterna, ¿cierto? En realidad esa es una referencia que me doy, ¿ya? Pero yo también siempre le recomiendo siempre asignar un sentido de corriente que me sea fácil también después escribir las ecuaciones, ¿no es cierto? Y ya sea para usar un divisor de corriente, ¿cierto?, o para después calcular una tensión, ¿ya? Entonces yo siempre, en particular, asigno las corrientes saliendo de la fuente, ¿no es cierto?, del generador en este caso, ¿cierto?, una corriente de izquierda a derecha, saliendo. Entonces, en el fondo, asumir, ¿cierto?, entre comillas, que este va a ser el positivo y este va a ser el negativo. Entonces la corriente sale por convención, ¿no es cierto?, del terminal que yo asigné como positivo, ¿ya? Convención nomás, ¿ya? Y nuevamente, entonces, cuando llego a este nodo principal, esa corriente que entra, yo siempre las separo, una que baja, ¿no es cierto? Nótese que yo también podría considerarlo como un punto común, ¿no es cierto?, común
de referencia, ¿cierto? De hecho, así lo hacemos cuando aplicamos ecuaciones de nodo, ¿cierto? Yo asigno un nodo de referencia. En este caso, ese me conviene. Y la otra corriente, la otra rama, siempre siguiendo el mismo camino de la que entra. O sea, la que entra, baja, sigue. Si hubiera otro nodo, nuevamente, baja, sigue, etcétera, etcétera. Esa es una recomendación nomás. Ustedes pueden asignarlo como quieren, pero facilita mucho, sobre todo, insisto, cuando tengo que calcular las corrientes, por ejemplo, por ecuaciones de nodo, porque es fácil, ¿no es cierto?, aplicar siempre la misma sumatoria. O sea, si estoy en este nodo, yo digo, bueno, la que entra igual a las que salen, listo. Después llego a otro nodo, lo mismo. La que llega a ese nodo, la que entra a ese nodo, nuevamente, ¿no es cierto?, igual a las que salen. Y no me complico que la corriente va para allá, que para acá, etc. ¿Ya? Ahora, si después al resolver el circuito, ¿cierto?, me da que la corriente que yo calculé, por ejemplo, es negativa, ¿cierto? En los análisis de circuitos monofásicos, ¿cierto?, en corriente alterna, eso significa que lo que yo estoy exprimiendo es el fasor, ¿no es cierto?, digamos, contrario, ¿ya? Es decir, en el fondo la corriente está a, ¿cierto?, 180 grados respecto a la que yo definí, pero en realidad eso no tiene ninguna importancia, puesto que estamos trabajando con corriente alterna, ¿ya? Es una recomendación, insisto, ustedes pueden darse como quieren las corrientes, alguien puede decir, no, la corriente va a ir para acá, la otra va a ir para arriba, etc. Pero si yo las defino en un sentido, tengo que ser consecuente después cuando las sume, ¿ya? Aquí, por ejemplo, después yo voy a sumar estas dos corrientes para comprobar que efectivamente, ¿no es cierto?, esas dos corrientes es la suma de la corriente que entra, ¿ya? Entonces, si yo la defino de otra forma, aquí, por ejemplo, yo voy a decir que I1 es igual a la suma de I2 y I3, ¿ya? Si yo invirtiera alguna de estas, entonces tendría que ser una diferencia, ¿ya? O si esta la pongo por otro lado, tendría que decir que la suma de esta es menos la otra, etc. ¿Ya? O sea, en realidad siempre tengo que cumplir con la ley de Kirchhoff, ¿cierto? En el sentido de que en un nodo principal siempre la sumatoria de las corrientes fasoriales, ¿cierto?, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Consulta, ¿siempre me conviene usar nodos antes que más? Sí, por lo que decía, porque yo debo saber cuánta impedancia tengo, ¿no es cierto?, equivalente en esa rama. ¿Ya? Miren, aquí ustedes van a ver que es más fácil. Entonces, ese circuito, ¿cierto? Yo primero voy a definir aquí, entonces, yo voy a definir Z1, ¿ya? Un Z1, ¿ya?, igual a la suma de toda esta impedancia, porque esta es una sola rama, ¿ya?, puesto que la corriente es la misma. O sea, la corriente que entra aquí, ¿no es cierto?, que si uno así la definí yo, es la misma corriente que después tiene que salir por acá, ¿cierto? Esto también va a ser I1, ¿ya? Tal que esta corriente obviamente llega ahí. La que entra ahí, ¿no es cierto?, va a ser la suma de las dos, después aquí esta se junta con la otra para acá, ¿no es cierto?, y eso da lugar, entonces la corriente sale para acá. Es decir, en esta rama hay una sola corriente que es la misma, que es I1. Eso significa entonces que todos estos elementos que están conectados aquí están en serie, ¿cierto? Porque por definición, dos elementos, más elementos están en serie cuando por ellos circula la misma corriente, ¿cierto? Eso es por definición. Entonces yo digo simplemente aquí, y uno va a ser entonces la suma de los 7 ohms, ¿cierto? Menos J3, siguiendo ese orden, menos J3, ¿no es cierto?, más J8, ¿cierto? J8. ¿Ya? Y eso lo resumo simplemente. Y digo entonces, eso será, lo podríamos haber puesto aquí el ohms para todo en realidad. ¿Ya? Va a ser simplemente 7, ¿cierto?, más J5. Puesto que esta es una reactancia capacitiva, negativa, ¿cierto? Y esta es inductiva, entonces se asigna, como dije, positivo a la inductiva, negativa, ¿no es cierto?, a la reactancia capacitiva, a pesar de que aquí está. Ojo, a veces puede que esto esté dado en ohm nomás, ¿ya? Por ejemplo, podría en el mismo problema decir que esto vale 3 ohm y esto vale 8 ohm, no indicando el menos J ni el más J. Hay circuitos, ejemplos por ahí, ¿no es cierto?, problemas en que solamente se da el valor de la reactancia, ¿ya? Por eso yo decía aquí que yo debo asignar un J positivo, ¿no es cierto?, al XL, que sería la reactancia inductiva, y un menos J a la reactancia, ¿no es cierto?, a decir, parece obvio aquí porque aquí está dado ya el signo, pero insisto, en otro puede que esté dado el valor de la reactancia solamente y diga aquí esto vale 3 ohm, esto vale 8 ohm, esto vale 6 ohm, esto vale 5 ohm, ¿ya? Entonces yo debo asumir que eso que me están dando es la reactancia, pero en el fondo me están dando el módulo, ¿no? Yo tendría que asignarle más J si es inductivo, menos J si es capacitivo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí?
Lo otro es que te daban valores, que le diga, ¿no es cierto? Aquí tendré, no sé, por si algo, 10 microfaradios, acá tendré, no sé, por 0,5 Henry, etc. Entonces ahí tendría que calcular la reactancia respectiva y después nuevamente asignarle el J positivo si es inductivo, J negativo si es capacitante. ¿Ya? Y después entonces yo hago esta suma. ¿Ya? Ahora, eso me da aquí, ¿no es cierto?, un valor de 8.60 con ángulo de 35.54 grados. ¿Ya? ¿Ya? Y yo entonces voy a asignar ahora Z2 a esta impedancia que está en esta rama, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces eso será 4 menos J6. ¿Ya? Y eso entonces me da 7.21 con ángulo de menos 56.31 grados, ¿cierto? Esto también en órbita. ¿Ya? Y finalmente la otra rama que está en paralelo, ¿cierto? Nótese que el J5 y el J10 que conforman la segunda rama están en paralelo, ¿cierto? Puesto que también, por definición, dos elementos están en paralelo, ¿cierto? Si están conectados a un mismo par de nodos, ¿ya? A un mismo par de esa por definición, ¿ya? Entonces, si yo sigo la trayectoria, ¿cierto? Lo mismo, ¿se fijan? Es J5 con 10 está en serie, por supuesto, es la misma corriente que lo recorre, ¿cierto? Y además, esos dos elementos están conectados al mismo par de nodos, ¿se fijan? Por lo tanto, J5 y 10, ¿cierto? Están en paralelo con esta otra. ¿Ya? Entonces yo defino aquí mi Z3. Z3 entonces será 10 más J5, ¿cierto? Y eso entonces me da 11.18 con ángulo de 26.57 grados. ¿Ya? Entonces, eso me permite tener mi circuito, ¿no es cierto? Resumiendo, voy a yo creo que se nota. Entonces, finalmente yo entonces tengo aquí un circuito resumido, ¿cierto? Entonces tendré mi fuente, ¿cierto? Tendré entonces aquí mi impedancia que le llamé yo Z1, tendré mi impedancia que le llamé Z2 y tendré mi impedancia que le llamé Z3, ¿cierto? Ahí. ¿Bien? Y a este para no arrastrar tanto, lo voy a llamar VSUT, con tensión, ¿cierto? VSUT será lo que está dado ahí, o sea, los 120 con 45 volts. ¿Ya? Recuerden que los 120 del módulo son 120 volts RMS, ¿cierto? ¿Ya? Los 120 volts son RMS. Importante eso, dijimos, porque ese es el recuerdo que nosotros tomamos, ¿cierto? Los valores del módulo del fasor en tensión y en corriente lo vamos a asumir como valores RMS, salvo que se diga lo contrario. Yo en la clase anterior les decía que también se puede usar los valores máximos, pero se acostumbra a trabajar con valores RMS, ¿no es cierto? Puesto que eso es lo que uno va a medir normalmente, ¿no es cierto? Ya sea en tensión o corriente, ¿ya? Y el ángulo, ¿cierto? Ya sabemos, entonces está referido a una onda senoidal, ¿ya? Senoidal. Así que si yo quiero pasar esa tensión, ¿cierto?, a una forma de tiempo, entonces yo tendré que considerar que este valor RMS, por lo tanto el valor máximo será este valor por raíz de 2, ¿no es cierto? Y como esto está referido a una onda senoidal, entonces simplemente sumo el ángulo, ¿no es cierto?, directamente. ¿Ya? Hagámoslo aquí al tiro porque nos quede claro ahí. O sea, esto en función del tiempo será B de t igual, ¿no es cierto?, a los 120 por raíz de 2, ¿cierto? Seno de omega t, ¿no es cierto?, más 45 volts, ¿cierto? ¿Eso cuánto dan? 169, ¿cierto? 169.71 seno de, supongamos que sean 50 Hz, supongamos que la frecuencia sea 50 Hz, entonces el omega va a ser, ¿no es cierto?, 2pi por f, será 2pi por 50 Hz, eso nos va a dar aproximadamente 314, ¿no es cierto?, radianes por segundo, ¿cierto? Eso ya lo saben. Ya ponemos entonces aquí 314t más 45. Insisto, eso es un ejemplo que sean los 50 Hz, pudiera ser otra frecuencia, ¿ya? Pero para que no vamos a complicar. El 314 está en radianes. Claro, sí, No, omega siempre está en radianes. Yeah. Omega siempre está en radianes. Omega siempre está en radianes por segundo. Lo que está en grado.
Claro, sí, claro. Nótese que aquí, ¿no es cierto?, cuando yo tengo 314, que es omega, ¿ya? Por t, ¿cierto? Cuando yo reemplace t, si quiero volver en el tiempo, esto está en segundos, se van a ir los segundos, me van a quedar radianes, ¿cierto? Y ahí tendré yo que pasarlo a grado, ¿cierto? A grado, ¿sí? ¿Ya? Claro. Pero se acostumbra a poner así, ¿ya? En realidad, con los fasores, uno va a trabajar con las magnitudes y con el ángulo, ¿no? Profesor, o sea, yo entiendo que ¿Cuánto voy a usar esto? ¿Ya? Cuando yo quiera calcular la reactancia, ¿cierto? Porque en realidad eso es omega, ¿cierto? Eso es omega L y acá abajo esto es 1 partido por omega C. Si es que quisiera hacerlo, en realidad basta con que tenga la frecuencia y lo hago igual. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me pregunta algo? sí, no, que eso entonces me parece que entiendo que los 314 en radianes y los 45 en ángulo, o sea, en grado. En grado, sí. Ya. Sí. Se acostumbra a poner así. Claro, pero teniendo en cuenta así que cuando yo evalúe tiene que estar todo en grado, ¿cierto? Que es lo más fácil porque las calculadoras por defecto están, digamos, seteadas en grado. ¿Ya? Si no, tendría que ponerlo en radianes, porque también podría transformar los 45 grados a radianes. Pero más complicado trabajar con eso en realidad con la... No me quedó claro el 314, ¿cómo lo consiguió? De aquí, de la frecuencia angular, 2pi por f, 2pi por los 50 Hz, ¿cierto? Eso me da 314. Bien digo, radianes por segundo. ¿Ya? La frecuencia, suponemos que son 50 Hz. ¿Ya? Podría ser otra frecuencia, no importa la frecuencia, siempre va a ser 2pi por f. ¿Ya? ¿Sí? Ya, bueno, eso para tenerlo ahí en mente, ¿no? Después podemos dibujar la onda incluso para que veamos cómo se da el desfase entre la corriente y la tensión. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cierto? Aquí no hemos hecho nada nuevo, ¿no? Solamente definir nomás convenientemente las impedancias, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el circuito me quede más simplificado. ¿Ya? Y es más fácil a ver así entonces qué es lo que me conviene calcular para responder las preguntas que me hagan. ¿Ya? En realidad ahí ya está lo más simple posible y ahí yo podré ver entonces, ¿cierto? Acá, por supuesto, sigo teniendo mi corriente, ¿cierto? Acá sigo teniendo mi corriente fasorial I sub 2 y la corriente I sub 3, ¿ya? Resulté le llamo yo a la tensión, ¿no es cierto? De la entrada, ¿cierto? La excitación, ¿ya? La tensión total, digamos. Ahí resulté, es por eso, ¿ya? Entonces, aquí hay varias formas de hacer el problema en realidad. Yo lo voy a hacer por el método más carretero, digamos, que sería, ¿no es cierto?, como alguien decía ahí, sacar la impedancia equivalente. Es como lo que uno haría así como por inercia, digamos, ¿cierto?, en forma carretera, digamos, ¿ya? Entonces, este circuito lo puedo llevar a su vez a un circuito más simple, ¿cierto? Sigo teniendo mi tensión de entrada, Z1 y puedo entonces yo aquí tener un Z equivalente, ¿ya? Llamémosle Z equivalente 1. ¿Qué es lo que va a hacer Z equivalente 1? Estas dos impedancias que están en paralelo, ¿cierto? Porque ya dijimos, tengo las dos impedancias conectadas al mismo par de nodos, ¿ya? Es decir, este está conectado al mismo ahí, ¿se fijan? Y los de abajo están al mismo. Por lo tanto, estos dos están en paralelo, ¿ya? Entonces eso lo tenemos aquí, ¿ya? Ustedes que ahí lo pueden marcar, incluso va a hacerlo más todavía evidente, ¿cierto? ¿Ya? Y por supuesto, cuando yo pasé de esto, ¿ya? De estas dos, ponerlo a un equivalente, obviamente que ahora aquí estos dos están en serie, ¿cierto? Están en serie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digámoslo así, el terminal Z1, ¿cierto? Que el otro que no está conectado a la fuente está conectado al mismo punto del Z2, ¿ya? Y el otro sigue por otro lado hacia acá, ¿ya? Es decir, aquí, ¿no es cierto?, si este era mi 1, que sigue siendo mi 1, ¿cierto?, pero también este va a circular por allí, ¿ya? Porque tiene que nuevamente, ¿no es cierto?, entrar a la fuente, ¿ya? Entonces, ahí ya estoy simplificando todavía más el circuito porque me va a quedar un circuito C, ¿ya? Después yo veré, ¿no es cierto?, en el circuito original, que sería este, ¿cierto?, cómo yo calculo las otras cosas. Por eso que tengo que después volver hacia atrás, digamos, ¿ya? Pero esto me permite simplificar, como digo, el circuito y poder calcular en ese caso, ¿no es cierto?, la corriente. Teniendo la corriente I sub 1 aquí, yo voy a sacar aquí, por ejemplo, divisor de corriente y calculo las dos corrientes ya directamente. O puedo calcular la tensión aquí, ¿cierto? Y después digo, bueno, la corriente aquí será la tensión aquí dividido por la impedancia, ¿no es cierto? Lo mismo acá y también calculo las dos corrientes.
En realidad, como digo, hay varias formas de hacerlo. ¿Ya? Bueno, el Z incremento 1 entonces va a ser el paralelo de Z2 con Z3. ¿Ya? Igual que lo que ya recordamos, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, dos impedancias en paralelo, puedo aplicar, ¿no es cierto?, la regla directa. ¿Cierto? La regla directa me dice entonces que el Z equivalente 1, ¿cierto?, yo lo puedo calcular como Z2 por Z3 dividido por la suma de las dos impedancias. ¿Cierto? También lo puedo hacer por admitancia. ¿Ya? Yo podría calcular la admitancia aquí y 2, y la admitancia, ¿no es cierto?, y 3, y la sumo directamente y después tomo el recíproco y tendré también la impedancia. ¿Ya? Bueno, si hacemos eso, ¿cierto?, esto me da entonces los 7.21 con ángulo de menos 56 con 31 por la impedancia Z3, que eran 11.18 con ángulo de 26.57. ¿Ya? Y dividió entonces por la suma de las dos. ¿Ya? Ahora, obviamente cuando tengo que sumar, como dije, yo lo voy a hacer por el método carretero. Aquí, cuando yo multiplico, ¿cierto? Cuando yo multiplico, divido en forma, ¿no es cierto?, de complejo, yo puedo hacer la forma polar, ¿cierto? Pero cuando yo sumo, salvo que mi calculadora haga la suma, que también la pueden hacer, ¿no es cierto?, pero en otras calculadoras no tengo esa posibilidad y tengo que hacer esta suma entonces en forma rectangular. ¿Ya? Es decir, entonces aquí tendré que poner el Z2, ¿no es cierto?, que sería este, ¿ya?, y el Z3, que sería ese. Yo lo hice así, insisto, para hacerlo nomás que grande. Entonces, ¿qué tendría aquí abajo? Tendría abajo entonces 4 menos J6 más, ¿no es cierto?, 10 más J5. ¿No? Eso entonces la primera me va a dar, voy a poner el producto directo ahí, eso me da entonces 80.61 con ángulo de menos 29.74 grados. ¿Ya? Y abajo, ya, eso me va a dar, ¿cierto? Aquí sumo, no, acuérdense que aquí tengo que sumar real con real, ¿cierto? O sea, el 4 con el 10, ¿no es cierto? Y obviamente ese con este de acá, ¿ya? Entonces eso me va a quedar, en el fondo eso me va a quedar 14 menos J1, ¿cierto? Porque las resistencias son positivas las dos, 4 más 10, 14, ¿cierto? Y esta es una resistencia de capacidad, menos J6 más J5 va a dar menos J1, ¿ya? Y eso entonces lo tengo que pasar a la forma polar, ¿cierto? Entonces aquí arriba me queda lo mismo, ¿ya? Y abajo entonces 14 menos J1, eso me da 14.04 con ángulo de menos 4.09. Lo que finalmente me da, ¿cierto? Como están las dos ya en forma polar, yo simplemente hago la operación, ¿cierto? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, duda? Sí, el Z2 en la forma polar me quedó 7,21, ángulo Sí. 56 positivo. Negativo. Este Menos 6. es menos J6. Menos J6 es una capacidad, la restancia de capacidad. ¿Sí? Aquí lo puse como negativo, pero me lo da positivo. ¿Qué le da negativo? ¿Qué le da positivo? ¿El ángulo? Sí. No sé. Pero Hay el mismo algunas ángulo. calculadoras Sí, que a veces... 56,3. Hay algunas calculadoras que dan en el primer cuadrante la respuesta, ahí tienen que tener cuidado, ¿ya? No sé cómo está seteada su calculadora. Puede pasar que la dé en algún caso en el primer cuadrante las soluciones, pero hay que tener cuidado qué es lo que estoy sumando, ¿ya? Aquí claramente esto es negativo porque es una resistencia de capacidad, ¿cierto? Y eso me tiene que dar nada, porque en realidad estoy ahí, ¿no es cierto? O sea, si yo lo dibujara ahí, si dibujara yo aquí el eje imaginario, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí el eje real, yo tendría aquí la impedancia que me dice usted ahí, sería 4 menos J6, ¿cierto? Yo tendría entonces aquí, ahí tendría 4, ¿ya? Y acuérdense que estos son negativos, aquí yo tendría que tener menos J, ¿cuánto era? 6, ¿cierto? Menos J6, ¿ya? Entonces, aquí yo dibujo la reactancia, en este caso
negativa, ¿cierto? Este es cero de referencia, negativa porque es capacidad, la resistencia siempre en la parte real, ¿cierto? Esta es la parte imaginaria, ¿ya? Este es un diagrama, ¿no es cierto?, de impedancia, ¿ya? Plano complejo, eje vertical imaginario, eje horizontal real, ¿ya? Entonces, si yo saco aquí, ¿no es cierto?, la suma en cuadratura de esto, eso obviamente me va a dar aquí esa magnitud, que va a ser el z, ¿no es cierto?, ¿ya? Y de aquí para acá yo leo el ángulo, ¿ya? Claramente aquí es negativo, o sea, ahí tendría que tener lo que dijimos ahí, ¿cuánto da eso? Menos 56, o sea, esto me daría, ¿cierto? Esto me daría 721 y esto me daría menos 56 punto y algo. 30, ¿cuánto era? 30. 31, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Te entiendes? Aquí abajo, ese es el equivalente. ¿Cuál duda? No, aquí usted hizo la vuelta larga abajo, ¿cierto? Porque Sí. yo puedo haber sumado directo acá. Sí, claro, pero sí, más sí, sí, acá. sí, 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 yo dije que lo iba a hacer en forma carretera, sí. Para recordarlo, es que no todas las calculadoras, no creo que todos tengan de las calculadoras más modernas, puede que sí. La mía, la que yo tengo, de las normales, no suma, no puedo sumar en forma polar. ¿Ya? Tengo que hacerla en la forma rectangular. ¿Ya? Y tampoco puedo multiplicar en la forma rectangular. ¿Ya? Entonces, por eso lo hice así carreteramente. Después ustedes la ROI con el son, lo hacen, hermano. ¿Ya? Ahora, claro, hay que tener cuidado así a veces porque uno se puede equivocar en meter un dato y ese va a tener todo problema. Entonces, a veces es preferible, aunque pierda, no sé, un minuto uno, lo escribo. Entonces yo después veo el resultado y digo, no, pues no puede ser esto porque acá yo tengo, ¿no es cierto?, qué sé yo, algo que me da positivo o negativo. Entonces, el ángulo tiene que ser consecuente. Aquí tiene que ser negativo, ¿ya? Tiene que ser negativo, ¿ya? Si esto fuera inductivo, entonces debería dibujarlo hacia arriba y ahí el ángulo sí me da positivo. ¿Ya? Ahí Entonces, tengo 5,13 menos J46. ¿dónde? Ahí, el resultado ese. Ah, el resultado. Sí, igual lo tengo por acá yo. El 5,13 o 17. 80.61 dividido por 14.04 me da un poquito más. 5.74 me da. 5,74 ángulo. El ángulo de menos 25.65. Abre yo se lo está dando en rectangular, por eso que realmente. No, porque aquí me sirve esto, porque yo estoy calculando la impedancia. Claro, después igual lo vamos a pasar, sí, pasar la otra suma, sí, claro, Porque en rectangular da 5,13. claro. Yo también la puse acá, aquí me da, ahí me da un poquito más, a mí me da aquí esto 5.17, depende de los dígitos, depende de los dígitos que uno le debe dar de aproximación, 2.48. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿O me salta el resultado? Pasamos por el profe yo, ¿no? ¿Ah? No sé, tiene que ir lo pasado yo. ¿Pero esto con la impedancia total? Claro. No, sí, por eso yo estoy haciendo todo carretero porque, insisto, me interesa que les quede claro cómo hacer esto, porque con los circuitos trifásicos vamos a hacer lo mismo. Si no hay nada nuevo, salvo que vamos a tener 3 cargas conectadas de una forma u otra, pero tengo que trabajar igual con circuitos monofásicos, ¿ya? Entonces, tengo que saber dibujar lo que llaman impedancia, ¿no es cierto?, lo que llaman fasoriales, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Así que es como un repaso para que todos estemos de acuerdo ya cómo vamos a trabajar, ¿ya? Bueno, tengo eso entonces y yo puedo entonces, claro, ¿cierto?, ahora sacar mi circuito equivalente y tengo simplemente, ¿no es cierto?, aquí un circuito equivalente que siempre llegamos a lo mismo, ¿cierto? Sea equivalente total, llamémosle, ¿cierto? ¿Ya? Y por supuesto aquí tengo la misma corriente I1, ¿ya? Donde el Z equivalente total, ¿no es cierto?, va a ser Z1 más el Z equivalente 1, ¿ya? Y aquí, claro, sirve lo que decía su compañero, ¿no es cierto?, de escribirlo en la forma rectangular, ¿ya? Insisto, podría hacerlo directo también si mi calculadora lo permite, ¿ya?
Yo lo voy a hacer de la forma carretera, ¿ya? Entonces esto me da Z1 que era 5 más J, perdón, 7 más J5, ¿cierto? ¿Ya? Más entonces, eso que está ayer, era el 5 entonces, punto 17, más J, dije, perdón. Esto era 5, ¿ya? Más J, menos J 248. ¿Ya? Todo eso está en ohm, y eso entonces nos da 12.17, 12.17, ¿no es cierto? Más J 2.52. ¿Ya? Eso es su forma rectangular, y en la forma polar eso nos da entonces 12.43 con ángulo de 11.70, ¿cierto? Y esos son ¿ya? Se fijan que siempre, eso es lo otro que yo les decía el otro día. Ya, siempre, cualquiera sea la topología del circuito, siempre voy a llegar a un circuito equivalente como es, cualquiera sea, esté conectado en serie, paralelo, mixto, como sea, ¿cierto? Y yo le decía el otro día igual que esta topología es bien recurrente porque en general, ¿no es cierto?, los circuitos que uno acostumbra a ver en los problemas del circuito monofásico ya tienen una fuente, ¿no es cierto?, en serie con una impedancia, ¿ya? Y por lo tanto entonces también eso lo puedo interpretar como si todo lo que yo estoy viendo, por ejemplo, de aquí hacia la entrada, ¿cierto?, o sea, mirando hacia la fuente, yo podría ver esto como un circuito equivalente de Denning, ¿ya? Entonces también esta topología me sirve en el caso de que yo quisiera resolver cualquier problema, por ejemplo, aplicando el teorema de Denning, ¿cierto? Y donde lo que tengo conectado aquí va a ser mi carga, ¿ya? Y cuando yo aplico el circuito equivalente de Denning, mi carga en realidad va a ser cualquiera de las impedancias del circuito en la cual yo quiera calcular la corriente o la tensión, ¿ya? Eso va a ser dinámico y van a haber tantos circuitos equivalentes como ramas tenga yo en el circuito, ¿ya? Sí, eso también lo vieron con corre. ¿Sí? Entonces, esta topología, como digo, es repetitiva, ¿ya? Hay muchos problemas que pueden inicialmente tener distintas cosas aquí, ramas, qué sé yo, pero finalmente voy a llegar igual a esto. En realidad a esto que está aquí. Y como tal, a un circuito serie como el de ella, ¿ya? Entonces, después uno va, digamos, hacia atrás, ¿cierto? Y puedo calcular, como dije, corrientes, tensiones, lo que yo quiera, aplicando divisores de corriente, divisores de tensión, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Bueno, con esa entonces, con esa impedancia total, ¿cierto? Yo entonces ahora voy a calcular la corriente total, que en este caso va a ser la misma corriente I1, porque así le llamamos, ¿cierto? ¿Ya? Va a ser consecuente nomás con eso, ¿ya? Y eso va a ser entonces la tensión de la fuente dividido por la impedancia total, ¿ya? Y eso va a ser entonces los 120 volts que teníamos allá, ¿no es cierto? 120 volts con 45, 120 volts con 45, dividido entonces por la impedancia, está 12.43 con 11.7 grados, ¿ya? Y eso nos da entonces una corriente aproximada de 9.65 con ángulo de menos 25, perdón, esto me da 33.3, ¿ya? Amperes, ¿ya? Amperes. Esa es la corriente entonces de eso, ¿ya? La corriente I1, que además es la corriente total del circuito, porque la corriente, como dijimos, ¿cierto?, que me está entregando la fuente, ¿ya? Esa es la corriente que en realidad después se reparte, ¿cierto?, en las dos ramas que tenemos en paralelo, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna duda, consulta, cualquiera que sea? ¿Ya? Aquí le sirve para repasar para la prueba del sábado, ¿cierto? ¿El sábado tiene la prueba de coñón? Sí. ¿Ya? La docencia. Ya. Bueno, tenemos que calcular entonces ahora, ¿no es cierto?, la otra corriente. Como les dije,
lo voy a hacer por el método carretero, ¿ya? Entonces, fíjense que ahora con esta corriente, ¿no es cierto? Que la misma corriente que circula por aquí, dijimos, ¿no es cierto? Es la misma corriente. Lo hizo uno o lo hizo usted, como queramos llamarlo, el mismo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular la corriente I2 y por supuesto la corriente I3, por ejemplo, yo podría calcular qué tensión tengo aquí, ¿cierto? En este nodo, respecto a este punto, ¿cierto? Yo lo voy a llamar B2. Yo la voy a llamar B2, ¿ya? Yo la voy a llamar B2, ¿ya? Y por supuesto, ese B2 tiene que ser el mismo aquí, ¿cierto? Porque es equivalente, ¿ya? Entonces, ese B2, simplemente yo lo calculo, ¿no es cierto? Yo digo entonces, B2 pasó, ¿no es cierto? B2 va a ser igual a qué cosa? A la corriente, ¿cierto? A la corriente I1, que la conocemos, por la impedancia equivalente 1, ¿ya? Esa va a ser la tensión aquí. En el fondo, ¿cierto? Ahí tengo yo B2, ¿cierto? ¿Ya? Yo lo pongo aquí porque obviamente estoy tomando eso como referencia, pero es la misma, ¿cierto? En el fondo estamos aplicando la ley de Ohm, ¿cierto? La tensión B2 aquí va a ser la corriente que circula por la impedancia Z equivalente 1 por Z equivalente 1. Eso me va a dar la tensión fácil entonces B2, ¿ya? Entonces la calculamos. Decimos entonces la corriente I1 por Z equivalente 1, ¿ya? Tenemos entonces los 9.65 con los 33.3, ¿no es cierto? ¿Ya? Amperes por la impedancia equivalente que la teníamos por aquí. Esa, ¿cierto? Que era entonces 5.74 con menos 25. 5.74 con menos 25.65, ¿cierto? ¿Ya? Estos son, ¿no es cierto? Impedancia, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ya? Amper por ohm me da volt, ¿no es cierto? Y eso nos da entonces aquí una tensión de 55.39 con ángulo de 7.65 grados, ¿no es cierto? Y esto entonces son, o sea, eso vale entonces B2, ¿ya? B2 entonces es la tensión que está en el nodo, ¿cierto? Y por supuesto es la misma tensión que está aplicada a Z2 y a Z3, ¿ya? En realidad sería redundante si yo quisiera le llamara B3, que también le pueden poner ahí, no sé, B3, ¿ya? Y en realidad B2 es igual a B3. Es la misma, están en paralelo. Sí, ya está lo mismo para ellos, ¿ya? Entonces, ahora conozco la tensión, la misma en los dos, y digo simplemente, por la idea otra vez, la corriente va a ser igual a la tensión aplicada en la impedancia Z2 dividido por la impedancia Z2, ¿cierto? Esa va a ser I2, ¿ya? Entonces decimos, I sub 2 va a ser igual a la tensión B2 dividido por Z2, ¿cierto? O sea, los 55.39 con 7.65, ¿ya? Son por dividido por Z2, ¿cierto? Y Z2 era entonces los 721 con ángulo de menos 56.31, ¿cierto? Ohm. Y eso nos da aproximadamente entonces 7.68 con ángulo de 63.96 grados, ¿cierto? Y estos son amperes, ¿ya? Amperes, ¿ya? Si eso lo escribimos en forma rectangular, eso serían 3.37 más J 6.90 aproximadamente, ¿no es cierto? Amperes, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, consulta por favor. ¿Sí? No, sí. Ya. O sea que quedaron bien encaminados con ellos. La prueba del sábado, entonces era puro 7, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Ya. La I3 entonces, ¿cierto? La I3 será la misma tensión, ¿cierto? Puesto que están conectados al mismo nodo, ¿cierto? Z2 y Z3 están al mismo nodo, están en paralelo, luego la tensión en Z2 es la misma tensión en Z3 y esa tensión es B2, ¿cierto? Ya, B2. Entonces será B2 dividido por Z3, o sea, los 55.39 con 7.65
por dividido por Z3. Y Z3 valía entonces 11.18 con ángulo de 26.57 ohms, ¿cierto? Lo que nos da una corriente fasorial, ¿no es cierto?, en forma polar de 4.95 con ángulo de menos 18.92 grados. Estos son amperes. ¿Ya? En su forma rectangular, esto será entonces 4.68 menos J 1.61 amperes. ¿Ya? Fíjense que tenemos 2 y 3, ¿ya? Las podemos sumar, ¿cierto? Las podemos sumar, ¿ya? Si sumamos esto, sumamos las dos ahí, parte real con parte real, ¿cierto? Parte imaginaria con parte imaginaria, eso nos va a dar, ¿cierto? 8.05 más J 5.29, ¿ya? Si eso yo lo paso a la forma polar, eso me da, ¿no es cierto?, 9.63 me da aquí. Ahí puede haber un error, como digo, por la aproximación, con 33.31 grados. Y estos son amperes, ¿cierto? ¿Ya? Es decir, fíjense la corriente que hemos calculado por aquí arriba estaba, ¿por qué? 9.65, ¿cierto? Aquí da un poquito menos, pero insisto, es por la aproximación, ¿ya? En realidad estamos un error de 2 centésimas, no es nada, ¿cierto? Y acá lo mismo, fíjense el grado en una centésima, en realidad casi nada. O sea, en el fondo, esta corriente, ¿no es cierto?, es igual a esa, es igual. O sea, en el fondo, ¿no es cierto?, lo que hicimos ahí fue sumar I2 más I3, resulta ser igual a I1, ¿cierto? O sea, quiere decir que está bueno el cálculo, ¿cierto? Está bien, ¿ya? Y así nos aseguramos que el valor está correcto, ¿cierto? Eso es entonces, haciendo de la forma, como dije, digamos, clara, ¿cierto? Ahora, se lo dejo ahí de tarea, después ustedes háganlo por divisor de corriente, ¿cierto? ¿Puedo borrar allí, no es cierto? Sí. ¿Sí? Yo se lo voy a dejar planteado y ustedes lo comprueban después. ¿Ya? Por divisor de corriente, ¿cierto? Si yo tengo aquí mi corriente, lo voy a escribir otra vez para que quede más clarito. Tengo entonces aquí, esta es I1, esta es I2, esta es I3, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por divisor de corriente yo calculo simplemente I2, bueno, a su vez, esto era Z1, esto era Z2, esto era Z3, ¿cierto? I2 entonces será igual al I1, la corriente que entra, ¿no es cierto?, por la impedancia opuesta, que es Z3, dividido por la suma de Z2 más Z3. ¿Ya? Eso debería dar el mismo valor que está. Yo aquí no tengo el valor, ustedes lo calculan después, pero da lo mismo, ¿ya? Y el I3, ¿cierto?, será la misma corriente I1, la que entra al nodo, ¿cierto? Porque recuerden que dijimos que este es un nodo principal, ¿cierto? La corriente que entra se divide en dos, ¿ya? Por la regla de las impedancias, entonces, cuando yo quiero calcular la corriente en esta rama, ¿cierto?, multiplico la corriente que entra al nodo, que es I1, por la impedancia de la rama opuesta, o sea, por Z3, y divido por la suma de estas dos, ¿ya? Entonces, I2 será la corriente que entra, I1 por la impedancia I3, dividido, perdón, y Z3, ¿cierto?, dividido por la suma de las dos. Eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Si quiero calcular I3 ahora, esta corriente de aquí será la misma corriente que entra, ¿cierto?, ahora multiplicado por la impedancia opuesta, que sería Z2, ¿cierto?, por Z2, y nuevamente dividido por Z2 más Z3. Esa regla, ¿cierto?, funciona, ¿ya? Y
como digo, es más simple porque uno está acostumbrado a trabajar con impedancia, porque además tenemos el valor de la impedancia ya, ¿cierto? Sin embargo, como dije, esto es válido o recomendable solamente cuando tengo dos impedancias en paralelo, ¿ya? Si yo tuviera más, ya eso se pone engorroso y en ese caso es más conveniente, ¿no es cierto?, aplicar admitancia, ¿ya? Admitancia, ¿ya? Pero en este caso, como digo, lo hacemos con las impedancias. Ustedes compruébenlo ahí, debería darle las mismas corrientes, ¿ya? Igual aquí, si quieren lo anotamos por aquí en alguna parte, ¿cierto? Esta tensión B2, lo calculamos aquí, también lo puedo calcular por divisor de tensión. Para recordarnos el divisor de tensión. ¿Ya? Y el divisor de tensión entonces, ¿cierto? Lo aplico aquí en un circuito serie, ¿cierto? ¿Ya? Siempre los divisores de tensión, por supuesto, lo tengo que aplicar en circuitos que están en serie, porque para algo se llama divisor de tensión, ¿cierto? Y las tensiones se dividen cuando yo tengo un circuito serie, ¿ya? Es decir, la tensión fasorial de entrada es la suma fasorial de la tensión, ¿no es cierto?, en Z1, que podríamos haber llamado B1, ¿cierto? Podemos llamar B1 esta, ¿no es cierto? ¿Ya? Más la tensión fasorial del B2, ¿ya? Ojo, ojo, tensiones fasoriales, corrientes fasoriales acá, ¿ya? Yo no puedo sumar los valores de RMS, ¿ya? Eso es un error conceptual tremendo, ¿ya? Tengo que hacer la suma fasorial, es decir, incluir el ángulo, ¿no es cierto?, de desfase que existe entre la corriente y la tensión en cada ramo, ¿cierto? En cada ramo, ¿ya? Bueno, si lo hago por divisor de tensión, entonces, ¿no es cierto?, aplico la regla para también dos, siempre recomendable no más de dos, porque si no, en realidad podría aplicar otro método más corto en realidad. Pero cuando hay dos, es más simple. Entonces yo digo, la tensión B2 por divisor de tensión será la tensión, ¿no es cierto?, de la fuente, que sería B sub T, ¿cierto? B sub T, ¿ya?, por la impedancia donde quiero calcular la tensión, o sea, por Z equivalente 1, ¿cierto? Porque ahí quiero calcular B2 yo, ¿ya? Por Z equivalente 1, ¿ya? Por Z equivalente 1, y divido entonces por la suma de estas dos, ¿ya? O también, ¿no es cierto?, en este caso, la suma de Z1 más Z equivalente, por supuesto, es la Z total, ¿ya? Así que también lo puedo escribir así. ¿Ya? Escribámoslo de las dos formas, y recordemos más, será entonces Z1 más Z equivalente 1. O lo que es lo mismo, ¿cierto?, será B sub T por Z equivalente 1 dividido por Z total, ¿ya? Reemplazamos entonces aquí, ¿ya? Será entonces los 120 con 45, ¿ya?, por Z equivalente 1, que lo teníamos en alguna parte, por aquí, ahí, aquí, ¿cierto? 574 con ángulo de, ¿no es cierto?, 25. Sí, 25 menos 25.65, ¿ya? Y dividido entonces por Z total, ¿cierto?, que era entonces 12.43 con ángulo de 11.7, ¿cierto? Eso no lo eso, ¿ya? Y esto todo nos va a dar en polvo, ¿ya? Aquí no es necesario poner la unidad de Ohm en cada rato, porque esto lo va a dar en polvo, ¿cierto? ¿Ya? Si hacemos eso aproximadamente nos da 55.41 con ángulo de 7.65 grados. ¿Ya? Eso nos da por divisor de tercio, ¿cierto? Sí. Ya. Y por supuesto coincide con lo de acá, ¿se fijan? Aquí, 55.39, aquí me da un poquito más, 55.41, pero insisto, eso es por error de las aproximaciones, no, ¿ya? Pero obviamente está dentro del rango. Y el ángulo da lo mismo, ¿se fijan? O sea, también entonces es más directo. En realidad, ¿no es cierto?, cuando yo aplico divisor de tensión, es una forma más directa de calcular la tensión. Igual estoy aplicando la ley de Ohm, ya solamente lo que estoy haciendo es reemplazando nomás, ¿no es cierto?, la corriente, que sería I1, así como lo hicimos aquí, ¿no es cierto? Aquí cuando calculamos dijimos I1 por Z equivalente, ¿cierto?, 1, ¿ya? En realidad lo que hago es reemplazar esta por B sub T dividido por la Z total, no,
¿ya? El divisor de tensión es eso, es reemplazar nomás la corriente, ¿no es cierto?, por la ley de Ohm en términos de la tensión de la fuente y la impedancia total. Es más directo, no tengo que pasar por aquí. Lo mismo los divisores de corriente, ¿cierto? Los divisores de corriente es una forma directa de calcular la corriente por rama sin tener que calcular las tensiones aquí, ¿no es cierto? Pero se supone que es conocida la corriente, ¿ya? Ahora, obviamente que esto es mucho más directo cuando en vez de tener una fuente de tensión, yo tengo una fuente de corriente, ¿ya? Aquí el problema inicial tiene una fuente de tensión, ¿ya? Por eso que en realidad tengo que calcular de todas maneras la corriente que entra aquí, ¿ya? Pero cuando los problemas, ¿cierto?, tienen fuentes de corriente, ahí ni siquiera lo pienso, al tiro divisor de corriente, ¿ya? Obviamente, ¿cierto?, cuando tengo rama en paralelo, ¿ya? Y vuelvo a insistir, si tengo más de dos ramas en paralelo, lo recomendable es trabajar con las admitancias, porque las admitancias yo las puedo sumar directamente. Y una vez que tengo la admitancia equivalente, tomo el recíproco y tengo la impedancia, ¿ya? De hecho, igual podrían calcularlo aquí cuando calculamos la impedancia equivalente, esta igual. Aquí, ¿no es cierto? Aquí ustedes podrían calcular aquí, por ejemplo, I2 y I3, ¿ya? Entonces ustedes podrían calcular aquí, podrían calcular el I equivalente 1 como la suma de I2 más I3, ¿ya? Y una vez que tienen eso, entonces, ¿no es cierto?, ustedes dicen, bueno, el Z equivalente 1 no es otra cosa que 1 partido por I equivalente 1, ¿ya? Y así, cuando yo tengo más, la sumo, ¿ya? Ahora, como les dije el otro día, hay que tener cuidado nomás aquí con la admitancia, como son recíprocos, ¿cierto?, de la impedancia, siempre va a ser 1 partido por algo, ¿cierto?, un número generalmente del orden de la decena, ¿no es cierto?, ¿ya? Entonces tengo que tener cuidado con usar, ojalá, unos 3 dígitos después del punto decimal, ¿ya?, para tener una buena aproximación, porque si yo la aproximo mucho, muy gruesamente la admitancia, la impedancia que calcule me va a dar un error más grande, ¿ya? Con el profe Mahoma, elevado menos 1 y después al final, digamos, igual lo elevamos menos 1 y nos da. ¿Sí? Solucionamos todas las Sí, sí, también, claro, sí, claro, sí, claro, sí. Da lo mismo en realidad, ya bueno, de ahí viene eso en realidad, de ahí viene eso como yo tengo en paralelo, trabajar con la admitancia. Mahomar, ¿qué le hizo? ¿Qué rama? Sí, igual nuestro. ¿Introducción? ¿Ingeniería? Sí. ¿Y viene el circuito igual ahí? Sí. Ah, ¿el circuito de corriente alterna? Sí. O sea que estamos perdiendo el tiempo entonces. Sí, bueno, señor, ¿Les quedó claro eso? Sí. Ya. Bueno, igual no estaba mal el repaso, insisto. ¿Ya? No estaba mal el repaso porque lo vamos a usar después. ¿Ya? Bueno, y para qué decir después los ramos que vienen para arriba, el sistema de potencia, por ejemplo, Juan Carlos de Cabo, que hace ese ramo. Igual, bueno, yo le estoy preguntando a él en realidad qué es lo más que hay que reforzar y por eso es que he estado yo haciendo algunos repasos o menciones de cosas que tienen que manejar porque después es crucial para poder evaluar otro tipo de variables, ¿no es cierto?, del circuito, o características del circuito, o comportamiento, como queramos llamarlo. Siempre vamos a trabajar con señales sinusoidales, en realidad, por fase. Profe, ¿Sí? cuando calculo potencia o cualquier otro... Para allá vamos, para allá vamos. Pero ¿Sí? ahí conviene trabajar más en la forma polar. Es que depende cómo quieras calcular las potencias. Vamos a ver que yo puedo calcular las potencias usando las expresiones por separado, ¿cierto? Yo podría calcular potencia activa, reactiva y aparente por separado. O puedo calcular la potencia compleja usando fasores. Y ahí yo calculo un fasor y tengo todas las potencias. Sí. ¿Lo vieron con John también? ¿Sí? ¿Sí? Pero entonces... Estaba al revés el día y yo le digo, oye, esto tienen que haberlo visto con el profesor anterior. No hemos visto nada, profe. Ya en realidad para algunos es lo mismo que lo hubiesen visto, ¿no? Porque no se acuerdan de nada. Es que eso Lo mismo que lo hayan visto, no ¿no? se acuerda, pero Claro, pero es que yo insisto que hay cosas que uno no puede olvidarse, o sea, hay cuestiones fundamentales que no se puede olvidar. Y yo siempre
no tan solo yo, pues, ya siempre nosotros concluimos que en cualquier carrera de ingeniería eléctrica, ya sea eléctrica, electrónica, lo que sea, ¿cierto? Lo que uno tiene que tener clarito es la teoría de circuito, ¿cierto? Y el ramo de análisis de sistema, ¿ya? O también ahora se llama análisis de señal y sistema, ¿ya? Con esa base uno puede estudiar cualquier cosa, pero si uno tiene alguna falencia ahí, siempre va a tener falencias para arriba, ¿ya? Y la gente, al menos en el día, como que se acostumbra a pasarlas, no, si ya pasé teoría de circuito, oye, pero si realmente cuando uno hace o aprueba teoría de circuito, ese es el comienzo, ¿no? Después vienen lo difícil porque tengo que aplicar eso. Entonces, si no lo aprendí bien, ¿ya? Chuta, voy a tener N problema. Cada vez que tengo que resolver un circuito, voy a tener problemas, ¿ya? Al menos yo lo he experimentado mucho eso, como que yo en el día le hago clase igual a los de electrónica, teoría de circuito y circuito electrónico también. Y ahí, chuta, se olvidan de todas las cosas. Y piensan que porque ya pasaron, ellos dicen, pasé teoría de circuito. En realidad, cuando uno analiza el circuito electrónico, es repetir esta misma cosa, ¿cierto? Y sigo teniendo circuitos RLC y además, ¿no es cierto?, dispositivos electrónicos que al final lo modelo como un elemento eléctrico, ¿cierto? Usando fuentes dependientes, etc. ¿Ya? Entonces ahí se me complican los chicos, ¿ya? Pero en realidad el problema que tienen es que no aprenden bien la teoría de circuito, ¿ya? Entonces uno tiene que saber aplicar. Una cosa es que yo me sepa los teoremas y otra cosa es que lo sepa aplicar. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Pero bueno, ahí de a poquito, digamos, aprendiendo. Ya no va pasando la etapa. Por eso es que hay que ir aprendiendo en el nivel que uno corresponde, ¿ya? Y si quedan dudas, hay que ir sacándola al tiro, porque si no, se va agrandando. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Aquí lo único que hemos hecho es comprobar que yo puedo calcular la tensión por divisor de tensión, ¿cierto? ¿Sí? Lo mismo podría hacer si ustedes quieren ahí calcular, por ejemplo, si quisieran calcular B1, ¿ya? Entonces lo mismo, ¿cierto? Sería la tensión de alimentación por el Z1 dividido por el Z total, ¿cierto? Y calcularía B1, ¿cierto? Y después, por supuesto, ustedes lo comprueban ahí, ejercicio ahí de tarea, no sé, como quieran llamarle, ves usted tendría que hacer la suma fasorial de B1 más B2, ¿cierto? ¿Ya? Etcétera. ¿Ya? Lo mismo allí, bueno, ya lo hicimos, ¿cierto? Sumamos las dos corrientes y nos dio que era la corriente, ¿no es cierto?, inicial, digamos, la corriente de la fuente, la corriente, ¿no es cierto?, que me entrega el generador, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Entonces ahora nos piden calcular el diagrama de impedancia. Bueno, aquí ya lo hicimos para la impedancia 2, para la impedancia 3, lo mismo en realidad, pero con los valores que tenemos de la impedancia, ¿no es cierto?, equivalente total, ¿no? Ese era. Nos falta la admitancia. Nos falta la admitancia. ¿Dónde puedo borrar? ¿Aquí? ¿Puedo borrar aquí? Profe, ¿Sí? consulta, ahí en el B2 considero la corriente y uno, ahí me perdí. Porque estoy aquí, ¿cierto? Ya teníamos claro que estas dos impedancias estaban en paralelo, ¿cierto? Sí. Y están en paralelo porque están conectadas al mismo nodo, ¿cierto? Este es un nodo principal, ¿cierto? ¿Ya? Puesto que por arriba, ¿cierto?, las dos Z están unidas al mismo punto. Y abajo también, ¿cierto? Y como decía yo, dos elementos están en paralelo cuando están conectados a un mismo par de nodos. Y se cumple aquí. ¿Se fijan? Esa es la forma más fácil cuando uno chuta, están en paralelo. Después uno ya los mira y sabe cómo están, pero al principio uno a veces duda, ¿cierto? Entonces esa es la forma más simple, que estén conectados los dos comunes aquí a un mismo nodo y estos otros dos a un mismo nodo. Y ahí no queda duda, están en paralelo. Entonces la tensión aquí es la misma que está acá, ¿ya? Por eso que aquí cuando resumimos, seguimos manteniendo el mismo nodo, ¿cierto? Yo resumí estas dos impedancias, pero no ha cambiado el nodo el mismo, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí es más fácil porque como está en serie, la corriente I1 que entra al nodo, cuando yo, ¿no es cierto?, aquí la fusiono, ¿ya? Obviamente me queda el equivalente y claramente la corriente que entra es la misma que sale, es lo que dijimos, ¿no es cierto?, aquí, ¿sí? Por tanto,
En el fondo yo estoy sacando el equivalente de estas dos cosas de ahí. Por lo tanto, la corriente que entró aquí es la misma que sale y por lo tanto entonces es la misma corriente que pasa por mi Z equivalente 1. Y digo yo entonces, la tensión aquí será I por la impedancia, Sí. ley de Ohm, ¿sí? Ah, no. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Ya? Ya. ¿Puedo borrar aquí, no es cierto? ¿O borro aquí? ¿Borro aquí? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿nos piden calcular la admitancia? Bueno, la admitancia, como dije, es muy simple, ¿cierto? Era la parte B, eso. Sí. Bueno, la admitancia total, ¿no es cierto? Porque, como decía de la fuente, será simplemente el recíproco de la impedancia. Entonces será 1 partido por el Z total, que era, ¿no es cierto?, 12.43 con ángulo de 11.7 ohms, ¿cierto? ¿Ya? Y eso nos da entonces aquí donde hay que tener cuidado, yo lo hice con varios dígitos, ¿ya? Lo puse 0,080045, le puse harto de dígitos, con 3 más que sobra, pero yo lo puse, ¿ya? Y el ángulo entonces será el mismo pero negativo, ¿cierto? 11.7. Y esto se mide en Siemens, ¿cierto? Esto, ¿cierto? Se mide en Siemens, ¿cierto? Ahora algunos libros a veces le ponen, no sé, pues 1 partido por ohm. En realidad esto ya casi no se usa esa unidad, casi todos los textos más modernos aparecen en Siemens, ¿ya? En Siemens. Y ahí también Unidad de admitancia. profesor, ahí también se le puede poner, por ejemplo, 80 milisiemens. Claro, sí. De hecho, eso es más exacto. Claro, porque así estoy dando una medida mucho más exacta. Claro, correr el exponente, ¿sí? De hecho, con esos valores realmente se trabaja en unidades, digamos, que sean múltiplos de una unidad, submúltiplos en realidad. Y qué sé yo. Lo mismo que cuando hablamos de las capacidades, ¿cierto? Milifaradios, microfaradios, nanofaradios, picofaradios, etc. Sí, correcto, sí. Ya. Hay normas que hacer, pues no es eso. A lo más esto lo podría escribir ahí en la forma rectangular. ¿Sí? La forma rectangular, ¿no es cierto? Para recordarnos nomás, eso será entonces 0.07878. Insisto, yo le puse demasiados dígitos aquí, solamente para hacer ver más que 1.631. ¿Ya? Sí. Para recordar nomás que acuérdense que esta es admitancia, ¿cierto? Por tanto, esto es lo que uno le llama conductancia, ¿cierto? Conductancia. ¿Ya? Y esto que está acá es lo que le llaman susceptancia. 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 ¿Ya? Es Que es la susceptible. componente imaginaria de la admitancia. ¿Sí? Tiene que definir. Si no le dan el apunte está todo ahí en detalle. Bueno, en realidad, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué más nos pedían calcular? La impedancia. Voy a borrar a dónde. Aquí ahora. Y la susceptancia siempre es susceptancia, ya sea negativa o positiva. Claro, depende de lo que tenga yo. Porque acuérdense que aquí, no sé si lo mencionamos antes, pero esta impedancia total, ¿cierto? Que está aquí, la impedancia total que calculamos aquí, ¿cierto? Esta impedancia resultó ser, ¿no es cierto?, un Z de característica inductiva, ¿cierto? Inductiva. Sí. ¿Cierto? Inductiva. Eso ¿Ya? quiere decir que adelanta. Eso quiere decir que voltaje. la corriente, claro, la corriente atrasa a la tensión de la fuente en el circuito aquí lo podemos ver, ¿cierto? Ya, en el ángulo de la impedancia, El voltaje ¿cierto? adelanta la corriente. O la tensión adelanta a la corriente, correcto, sí. Y el ángulo es el ángulo de la impedancia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros con eso, cierto? Además, el ángulo de la impedancia me da información respecto al coseno phi, ¿cierto? Teóricamente al menos, ¿sí? Pero estamos asumiendo que las corrientes y las tensiones son sinusoidales puras. En la realidad no son tan puras, ¿cierto? Pero nosotros estamos asumiendo que son así, ¿ya? Yo iba a borrar allí.
valores que ya tenemos. El circuito lo voy a dejar dibujado, que podríamos hacer referencia. De hecho, vamos a hacer. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos entonces ahora a calcular el diagrama de impedancia. ¿Lo voy para el mismo? Claro, es un gráfico nomás, esto, ¿no es cierto? En el plano complejo dijimos, esta es la parte imaginaria, ¿cierto? Parte imaginaria, parte real. ¿Ya? Y entonces dibujamos ahí nomás, ¿cierto? La parte real que era, ¿no es cierto? Acuérdense que la impedancia nos dio aquí la borrega. 12,43. Nos dio En el. en la forma rectangular, ¿cierto? Esto nos dio, esto era 12.17 más J251, ¿cierto? En forma polar, esto era 12.43 con ángulo de 11,7. Eso era lo que íbamos a calcular. ¿Ves? Entonces aquí simplemente dibujamos, ¿no es cierto? Digo, la parte de Profesor, ese diagrama se aplica solo para la impedancia, no para la inductancia. ¿Ah? O sea, la admitancia, ¿Cómo? solo para la impedancia. Esa forma de expresión del diagrama. No, si igual lo puedo dibujar en la admitancia. Sí, claro. Lo que pasa es que es una forma de representar las componentes reales e imaginarias, tanto de la impedancia como también de la admitancia. ¿Sí? Sí, realmente. Sí. Pero se acostumbra más a la impedancia más que eso. ¿Ya? En realidad, igual, de hecho, ¿cierto? De ahí uno puede también deducir en el caso del circuito resistivo puro, ¿cierto? Cuando hablamos de la conductancia como uno partido por otro, y un caso particular de eso. Yo tengo resistencia nula, cero. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿el gráfico qué? ¿Cuáles son las...? Este es el eje imaginario, Ah, es el plano complejo, ¿cierto? Sí. Este es el plano complejo. Ah, claro, imagínate. Complejo. Eje imaginario, eje real. La resistencia aquí entonces, que son, ¿no es cierto?, los 12.17. Y como es una componente relativa, ¿no es cierto?, inductiva, tendría que dibujarla hacia arriba, ¿cierto? Y le pongo ahí J2.52. ¿Ya? Ahora, como dije, si yo hago la suma en cuadratura aquí, esto debería darme la impedancia, ¿cierto? La impedancia ahí por su módulo y el ángulo, ¿no es cierto?, que eran 11.7 grados. Y esto obviamente el módulo que eran, ¿no es cierto?, los 12.43. El módulo. ¿Ya? Ángulo entonces 11.17 grados. Ya, después nos pedían calcular las potencias. Ahora sí que calculamos las potencias, ¿cierto? Entonces, nuevamente, como nos piden las potencias totales, vamos a trabajar con este circuito, ¿no es cierto?, en términos de las corrientes y las tensiones totales. ¿Ya? Recuerden que la potencia activa, ¿cierto?, la expresión para ella, ¿no es cierto?, es la tensión por la corriente por el coseno, ¿no es cierto?, de teta, digamos. ¿Ya? Ahora, eso, como digo, es una expresión, ¿cierto?, que yo puedo usar tanto para calcular potencias totales como aquí, y en ese caso hoy me pone ahí potencia total, B total, politotal, etc. ¿Ya? Pero también la puedo aplicar en cualquier rama, ¿cierto? Yo podría aplicar, ¿cierto?, esa expresión para calcular la potencia activa en la rama 2, en la rama 3 o en esta rama 1. ¿Ya? El cuidado que tengo que tener es que tiene que ser la tensión aplicada a la impedancia y la corriente que pasa por esa impedancia. Y el coseno phi o teta, ¿no es cierto?, tiene que ser el ángulo, ¿no es cierto?, de la impedancia en esa rama, es decir, el ángulo de desfase y la corriente en esa rama. ¿Ya? Pero como aquí la piden los totales, entonces yo simplemente digo, bueno, B total será B total por I total, ¿no es cierto?, por el coseno de teta. Y el coseno de teta en este caso, ¿no es cierto?, será el coseno de teta total, pongámosle, que sería, ¿no es cierto?, el ángulo de la impedancia total. ¿Ya? Y simplemente reemplazamos. ¿Ya? Entonces tendré ahí, ¿no es cierto?, la tensión, que eran los 120 volts, ¿cierto? 120 volts, sí, 120 volts. 120 volts entonces
por la corriente que nosotros calculamos, ¿cierto? Que eran los 9.65 amperes, y por el coseno, ¿cierto?, del ángulo, que eran los 11,7. ¿Ya? Y eso nos da aproximadamente 1133.94 watts. ¿Ya? Recuerden que la potencia activa se mide en watt, ¿cierto? La potencia reactiva se mide, ¿cierto?, en volt ampere reactivo, y la potencia aparente en volt ampere solamente. ¿Ya? Lo mismo entonces para la potencia reactiva total, ¿cierto? Es la misma expresión, pero cambio el coseno por el seno, ¿cierto? Entonces será P sub T por I sub T seno de teta. O sea, lo mismo, 120 volt por la misma corriente 965 amperes por el seno de 11.7. Y eso nos da 234.83 volt ampere reactivo, ¿cierto? Y aquí entonces ponemos que esto es en atraso. ¿Por qué en atraso? Porque la impedancia, ¿no es cierto?, es inductiva, ¿cierto? Inductiva. ¿Ya? Recuerden que lo de atraso toma como referencia la corriente, ¿ya?, respecto a la tensión, y sabemos ya entonces que cuando tengo una característica inductiva, la corriente atrasa, ¿no es cierto?, a la tensión, ¿ya?, en el ángulo de la impedancia. ¿De dónde son los 965? La corriente total. Que bueno, la hemos pero La corriente. La corriente total, ¿sí? O I1, que era la misma, ¿sí? I1 o la corriente total. Yo lo puse así para hacerlo más general nomás, dado que nos pide la potencia total y decir todas las potencias totales en el fondo, ¿ya? Pero, insisto, lo puedo hacer también por rama, ¿sí? ¿Sí? Incluso lo puedo hacer por elemento, ¿ya? Dentro del mismo circuito, dentro de la misma rama, yo puedo aplicar esa expresión tanto en la parte resistiva pura como en la parte reactiva, ¿ya? ¿Sí? El cuidado más que tengo que tener ahí, cuál es la tensión, ¿cierto?, cuál es la corriente y cuál es el coseno fijo, ¿cierto? Ahora, con la corriente no hay problema, porque si estoy en la misma rama, la corriente es la misma. Pero a veces la gente se olvida de que si yo tengo una impedancia, ¿cierto?, ¿ya?, yo tengo una parte resistiva y una parte reactiva, y por supuesto que ahí no puedo decir que es V2. Ya tendría que saber, ¿no es cierto?, conocer cuál es la tensión en la resistencia y cuál es la tensión en la reactancia, ¿cierto? Y saber cuál es el coseno de phi en la resistencia, cuál es el coseno phi en la reactancia, ¿sí? ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Ya? Bueno, eso sería un detalle que en general, sí, a veces se preguntan, pero para el caso aquí son cosas más generales, más totales, digamos, a lo más por rama, ¿ya? A lo más por rama, ¿sí? Esa potencia era la Q reactiva. Esta potencia reactiva, sí, sí, esta potencia no le puse yo aquí, pero esta potencia activa, ¿cierto? Está en watt. Y Esta como yo, potencia ¿dónde se veía que está en atraso? ¿Mm? ¿Dónde se veía que está en atraso? Cuando es inductiva se dice que son volt ampere en atraso, como dije, de acuerdo a la referencia en que en una inductancia la corriente atrasa a la tensión. Esa es la referencia. Porque esta puede ser negativa, ¿no? Claro, en el caso de la reactancia capacitiva, se le asigna también un signo negativo por ser capacitiva, y en ese caso digo en adelanto, porque la corriente adelanta a la tensión, ¿no es cierto?, en un circuito capacitivo. Esa es la referencia, ¿ya? Pero tengo que ponerlo, porque si no pongo, no voy a saber si es potencia, ¿no es cierto?, positiva o negativa, digamos, ¿no es cierto?, o si el circuito en realidad me está demandando volt ampere en atraso o en adelanto, y si tengo que compensar el factor de potencia, ahí no voy a saber qué hacer. Tendré que conectar condensadores o tendré que conectar inductancias, ¿ya? Por eso la referencia. ¿Ya? Ahora, eso tiene sentido también y guarda relación con la reactancia, porque la reactancia, ¿no es cierto?, ya dijimos, cuando es inductiva es positiva, más J, ¿sí? Entonces la potencia reactiva inductiva positiva. Cuando la inductancia, ¿no es cierto?, es capacitiva, menos J, ¿cierto? También entonces la potencia reactiva negativa, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo que sumarla en un circuito, que también lo vamos a hacer,
esa suma, por supuesto, es algebraica. ¿Ya? No así la potencia activa es una suma aritmética, no, ¿cierto? Porque todas las potencias activas, cualquier circuito, yo la sumo una más directa, ¿cierto? Con la reactiva tengo que considerar su signo, ¿sí? Y la potencia aparente, que no la puedo sumar directamente, tengo que hacerlo en forma fasorial, ¿ya? Bueno, esto está explícito en lo otro ya. En realidad podríamos haber partido por esto también, pero yo mantuve el orden, ¿no? Pero en realidad está implícito en lo otro porque esto es lo mismo, los 120 volts por los 965 amperes. Y eso nos da, ¿cierto? Eso nos da, ¿sí? Eso nos da 1158 volante. Profesor, una consulta. ¿Sí? Lo que pasa es que con el otro ejercicio que hemos hecho, el profesor, no me acuerdo si el profesor me parece, hizo por ejemplo la potencia aparente, la calculamos en base a B por I, pero puso el conjugado. Conjugado, sí, después yo lo voy a hacer igual. Yo lo voy a hacer igual, ¿sí? Ya, pero eso en el fondo es lo mismo. Es lo mismo, pero en ese caso yo estoy calculando potencia fasorial, porque el S que calculo es un fasor. Ahí está la diferencia entre Claro. esta y la otra. ¿ya? Claro, pero ahí estoy hablando de un fasor. Perfecto. De hecho, así se define, potencia Claro, fasorial. Ya, perfecto. Entonces yo lo calculo en forma polar y al pasarlo a la forma rectangular me queda la componente real del fasor como la potencia activa y la componente imaginaria es la potencia reactiva. Ah, Y además está implícito también el signo. O sea, el tiro sé si es en adelanto o si es en atraso. Claro. ¿Sí? Ya, ok. ¿Sí? Igual lo vamos a hacer. ¿Ya? Otra forma entonces es sumar la potencia en cuadratura, como dije, ¿cierto? Claro, ¿sí? Y eso entonces lo voy a hacer igual. 11,33.94 al cuadrado más, ¿no es cierto? 234.88 al cuadrado. Raíz cuadrada de eso nos da lo mismo, ¿cierto? 11,58. ¿Cómo se hace eso? Claro, volt ampere. ¿Ya? Volt ampere. ¿Sí? ¿Sí? De otra forma. Ahora, a veces uno puede aplicar una u otra ecuación, o a veces por los datos que están, estoy limitado a una sola forma. ¿Ya? Pero en general las expresiones, como digo, las puedo aplicar en cualquier parte del circuito, en cualquier elemento del circuito. El único cuidado es que tengo que considerar, ¿cierto?, la corriente que pasa por el elemento, ¿ya?, y la tensión aplicada a ese elemento, ¿ya? Y además el desfase entre la corriente y la tensión, que en el fondo, ¿no es cierto?, es el ángulo de la impedancia, ¿ya? El ángulo de la impedancia en ese elemento. Recuerden que en el caso particular de un resistor, yo también lo puedo tomar como una impedancia, ¿cierto?, cuyo ángulo de fase es cero. ¿Sí? Por lo tanto, me va a dar un coseno unitario, ¿cierto? Y en el otro caso, si son reactivos, van a ser cero, ¿cierto? ¿Son reactivos? ¿De qué son reactivos? Claro, porque tengo la definición del factor de potencia es potencia activa versus potencia aparente. Y no tengo potencia activa, vale cero, es nula. ¿Sí? En un reactivo no tengo potencia activa. ¿Sí? Ya. Otra forma entonces en la que decía ahí su compañero, calcular entonces, bueno, sí, determinar la potencia, ¿no es cierto?, fasorial se llama, o también se llama compleja. ¿Ya? Y eso entonces se define como S, y le pongo arriba entonces el circulito o un puntito arriba para indicar que es fasor, ¿cierto? Y eso entonces se define como el producto de el fasor tensión por el fasor corriente con asterisco ahí, que significa que es la corriente conjugada. El I asterisco se conoce entonces como corriente, en este caso, conjugada. ¿Qué significa que sea conjugada? Que yo debo cambiar el signo al ángulo, ¿ya? Es decir, claro, en nuestro caso, la corriente fasorial valía, ¿no es cierto?,
valía 9,65 con ángulo de 33, ¿no? ¿Cuánto? 33, ¿cierto? Menos 33,3 amperes. ¿Ya? Sí, eso no me da, ¿cierto? Sí, Sí, estaba hablando de con ángulo 33 como ¿Cuál está la corriente? ¿La corriente total? 33 no había dado. 9,66. 33 no había dado. 33,3. ¿Cierto? Ya, entonces esto implica que la corriente conjugada es el mismo módulo, pero con ángulo con signo contrario, que sería entonces menos 33,3. ¿Ya? ¿Sí? Entonces aquí tengo que hacer el S fasor será entonces los 120 volts con 45, ¿cierto? Esto es el fasor tensión por el fasor de corriente conjugado, ¿cierto? 965 con ángulo de menos 33,3. Estos son amperes. Y eso nos da entonces, según mis cálculos. Pero yo había que cambiar el signo. Sí, pues ya lo cambiamos aquí. Ah, perdón, Lo cambiamos. Ahí Ya, puse no lo había visto ya. el I conjugado es con el signo menos. El Claro. mismo módulo por ángulo El ¿cierto? más Negativo. Correcto. ¿Ya? Y eso nos da entonces 11,58 con ángulo de 11,7, ¿cierto? Esto sería por ampere en general se pone así, ¿ya? Esa es la forma polar del fasor potencia conjugada, el fasor potencia compleja, ¿cierto? Que en su forma rectangular, ¿cierto? Entonces yo paso esto de la forma polar a rectangular y eso me da entonces la componente real e imaginaria, ¿cierto? Claro. Entonces eso me da 1133.94 más J 234.83, ¿cierto? Entonces esto que está aquí sería P y esto que estaría acá sería Q. Y en este caso entonces, ¿se fijan? Como es positivo, significa entonces que es una potencia reactiva en una reactancia inductiva, por tanto esto sería Q, ¿no es cierto?, en atraso. ¿Ya? En general, la forma no la puse ahí, pero buscámosla, Ahí son buscámosla aquí. triángulos. Ahí tiene un triángulo. Claro, el S, ¿no es cierto?, es de la forma en general P más menos J en la forma rectangular. Entonces puede ser positiva o negativa, depende de la característica de la impedancia. Otro detalle importante a observar es que cuando yo calculo el fasor en su forma polar, ¿ya? En su forma polar, el módulo siempre va a ser la potencia aparente, ¿ya? ¿Sí? Y este ángulo sí o sí tiene que ser el ángulo de la impedancia, ¿ya? Así que no hay por dónde perderse, ¿ya? Si me da otro ángulo, al tiro de, no, aquí tengo un error porque no puede ser, no puede darme otra cosa, ¿ya? Esto se refiere a que no puede dar negativo. No puede ser negativo ni tampoco un valor distinto. Este es el mismo ángulo de la impedancia, ¿cierto? Que lo puse por ahí. Claro, de la impedancia total. Es el mismo, ¿te fijas? ¿Sí? De la impedancia total porque estamos calculando la Claro, por la potencia impedancia total, total, claro. pero va a ser el ángulo de la impedancia en la rama donde calcule la potencia. Correcto, sí. ¿Sí? Ojo con eso, porque al tiro yo me doy cuenta, ¿ya? Si está bien o no el cálculo. Eso es un buen detalle. ¿Sí? Claro, ¿cierto? Y esto, por supuesto, es el S. ¿Sí? El S. ¿Ya? Sí. Bueno, todo eso tiene que lo visto con el John Correa. Ahí hay una pequeña confusión ahí. ¿Sí? ¿Cuál conclusión me queda? No, que donde estaba la diferencia. Por ahí Ah. ya está claro. Sí. Sí, el conjugado, ¿cierto? El mismo fasor, pero con el signo contrario. Profe, geométricamente, el conjugado, ¿por qué? ¿Cómo será? El conjugado viene solamente de hacer la sumatoria en el plano complejo, ¿no? ¿Ya? Cuando yo escribo el fasor, igual como lo hicimos allá, ¿ya? Para que me dé los valores de la potencia reactiva y activa, debo invertir el ángulo, ¿ya? De ahí sale, de la descomposición en el fondo de la potencia.
¿ya? Para que me den los valores con los ángulos correspondientes. O sea, que me den atraso, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando es inductivo y cuando me dé en adelanto cuando es capacitivo. Sí. ¿Ya? Ahora, eso también tiene relación con el triángulo de potencia, ¿cierto? Porque también nos piden aquí el triángulo de potencia, ¿cierto? Esa es la parte que nos queda. Que en realidad no es más que un gráfico, ¿cierto? Que en el plano nomás. Nótese que esto yo lo dibujo en el plano complejo, ¿ah? Ojo, ¿ah? Esto es un número complejo. Entonces yo también tendría que dibujarlo de la misma manera que está acá. O sea, el 1133 lo dibujaré en la parte positiva del eje la parte positiva del eje real, y los 234, ¿no es cierto?, en la parte positiva de la eje imaginario, ¿ya? Porque es J234 positivo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, eso por supuesto es la misma información que yo tengo en el triángulo de potencia, ¿cierto? Pero el triángulo de potencia, hagámoslo aquí arriba, en el fondo refleja más, resume más bien, ¿cierto?, los valores de las potencias, y generalmente se dibuja de esa forma, ¿cierto?, cuando es inductivo. Esto también es convencional, y si quiero lo dibujo abajo también, pero tengo que decir si es inductivo o capacitivo. Eso es lo que manda en realidad. Pero en general se acostumbra a dibujar así, ¿ya? Entonces aquí obviamente ese va a ser teta, en este caso, que son los 11,7, ¿cierto? ¿Ya? Este será mi S, que eran los 11,58, ¿cierto? Este era mi Q, todos estos son los totales, por supuesto, ¿cierto? Que eran entonces los 234,83. ¿Ya? Entonces aquí esto por supuesto son bar, y tengo que decir en atraso, ¿ya? En atraso. Puedo dibujarlo al otro lado también, pero tengo que indicar y está en atraso, eso es importante, ¿ya? Bueno, esto ya sabemos, estos son volamperes, ¿ya? Y la potencia total, ¿no es cierto?, que eran entonces los 1133.94 watts, ¿cierto? ¿Qué ángulo me dio ahí? ¿Sí? Eso, no es más que eso, ¿ya? ¿Y qué más nos pedían? El factor de potencia, ¿cierto? El factor de potencia ya lo indicamos. Hagámoslo. El factor de potencia, ¿cierto? Por definición, el factor de potencia es una relación entre la potencia activa, ¿cierto?, respecto a la potencia aparente, ¿cierto? Para el caso teórico, que es lo que todos los textos y la literatura lo trabajan, ¿cierto? Obviamente, si yo reemplazo aquí, ¿cierto?, esto es B por I por el coseno de teta, ¿cierto? Y abajo esto es B por I. De ahí entonces que me queda simplemente que esto es igual al coseno de teta, ¿cierto? Pero lo puedo hacer de las dos formas que yo quiera. Por ejemplo, aquí si reemplazamos por los valores que obtuvimos, la potencia activa, ¿cierto?, aquí nos dio 11.33, ¿no es cierto? 11.33.94, que era la potencia, ¿no es cierto?, activa, dividido entonces por los 11.58, que era la potencia aparente, y claramente esto nos da, ¿no es cierto?, 0.9792, yo le puse 4 dígitos, que por supuesto es lo mismo que si yo calculara el coseno de el ángulo de la impedancia, ¿no es cierto?, da exactamente lo mismo. ¿Sí? No sé si le aclara un poco más el panorama o quedaron más perdidos. ¿Se aclara un poquito? ¿Sí? ¿Se aclara? Sí. ¿Alguien le queda alguna duda, consulta, aunque sea básica, no importa? Porque el sábado tiene la prueba, así que para que les vaya bien. ¿Sí? Les recomiendo que siempre que calculen cualquier cosa, hagan los circuitos equivalentes como yo aquí les indicaba, ¿ya? Antes de hacer cualquier cálculo, ¿ya? Mirar quién me pregunta primero, ¿ya? Después, ¿cómo calculo lo que me están preguntando? ¿Ya? Y así voy hilando. Digo, de lo que tengo que calcular, ¿qué datos tengo? ¿Ya? Tengo estos datos, ¿ya? ¿Qué me falta? ¿Ya? ¿Cómo calculo lo que me falta? Y así uno va hilando el programa, ¿ya?
es la parte como lógica, ¿cierto? ¿Ya? Y no empezar a calcular cuestiones porque de repente uno da datos que no sirven para nada o que son redundantes y la gente dice, ah, me dieron esto, ah, y calcula cuestiones y no sirve para nada. Ahí no gustan esos problemas, porque así A veces, aquí no sé quién sabe, quién no sabe, o sabe lo que tiene que calcular. Pero a veces hay gente que calcula cosas que son innecesarias. Profesor. le van a dar el factor de superficie de repente, lo puede calcular sin el ángulo. La impedancia, sí, o el desfase entre la corriente y la tensión. Correcto, sí. Profesor, Sí. en el caso de que se me haya el que hubiera tenido inconveniente con la corriente conjugada, ¿cómo lo puedo verificar si es que me equivoqué ahí? ¿De qué forma lo podría verificar? Aquí, El ángulo de la entidad. porque este tiene que ser el ángulo de impedancia. Ya. Por eso digo, yo ya sabiendo dónde viene, yo lo miro y puedo calcular al tiro, le doy la forma. Porque yo sé que este módulo tiene que ser una potencia aparente, o sea, B por I. B por I. Ahí está, muy bien. ¿Y el ángulo de la impedancia? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces uno va mirando siempre, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me debe dar? ¿Ya? Uno tiene que tener ahí un rango, ¿no es cierto?, de valores que siempre uno lo va considerando. Ya. Bueno, no decía acá, pero Profesor, ¿ah? ¿le podríamos consultar por una materia que no hemos visto con usted, la de dos puertas? No, porque el John, yo sé que en esa parte hizo un resumen, sí, preferiría que se le consultaran a él, porque me dijo que iba a hacer algo bien resumido de eso. Y no sé en realidad qué tan resumido lo hizo. Pero pregúntenle al John si no tiene problema en responder. Pero mándenle un correíto. ¿Sí? Entiendo que pasó algo que, bueno, Juan Carlos hizo hincapié en que lo viera porque lo van a usar más adelante en sistemas de potencia. En la matriz que Juan Carlos le llama matriz ABC. Dos puertas y... Claro, sí. Pero eso da para largo, o sea, yo por ejemplo, yo veo ahí, cuando veo eso, Parámetros Z. yo lo veo más para, claro, parámetros Z, parámetros y parámetros híbridos. Es que aquí no solo... Yo creo que por admitancia, porque hicimos algunas cosas por admitancia. Claro. Pero refiéranse a lo que les pasó al John nomás, no se metan más allá de eso, porque con parámetros, digamos, con redes o puertas, hay están los parámetros híbridos, los parámetros T, los parámetros horizontales, hay un montón de cosas. Lo que hicimos fue un circuito con condensadores sin una resistencia. Y ahí se montó el cálculo con determinante. Claro. Eso, todavía eso. Sí, no, sí, eso es lo mínimo que necesitamos. Ya quiero hacer un diagrama aquí de las tensiones y las corrientes para borrar ahí, ¿cierto? Sí. Si graficamos aquí, en realidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? Para recordarnos, ¿cierto? Este dígito igual 0, ya teníamos entonces la tensión, ya la habíamos puesto por ahí está, ¿no es cierto? Eran 169 con ángulo de 45, ¿ya? Entonces eso está en adelanto, esto le dio la forma entonces, sí, así, ¿no? Y esto entonces aquí, tendría yo 45, y esto será nivel máximo, que son los 169.7. Bueno, pico, ¿cierto? Son los picos. ¿Ya? Y después la corriente que nos dio. ¿Cuánto nos dio la corriente? La corriente nos dio en adelanto, sí. 963. No sé si lo hicimos en alguna parte, pero bueno. La corriente sería, el IDT, nosotros serían los 9.65. Ahí tiene que ser todos los picos. Ah, sí, por raíz de 2
Y eso igual, seno de omega t, ¿no es cierto? Más 33.3. 9.65, eso, alguna parte lo hice por aquí. 13.65. Valor. Bueno, esto, insisto, no tiene por qué estar en escala porque son escalas distintas, una es corriente, otra es presión. Esto acomodamente por ahí. Entonces los 13.65 amperes. También está en adelanto, ¿cierto? Y eso entonces debería estar por aquí un poquito más abajo. Por ahí. Bueno, esto no me da muy escala, pero la idea es esa. ¿Cierto? Entonces aquí tengo los 33.3. ¿Cierto? Ahí. Aparte, ¿cierto? Donde entonces lo que queda acá, ¿cierto? Esto es la diferencia, esto es teta, ¿cierto? Esa diferencia es teta. Y esos entonces son los 11,7, ¿cierto? 11,7 grados. Es decir, la corriente en este caso, ¿no es cierto? Esta es la tensión, esta es BDT máximo. Claro, ¿cierto? Esta es la corriente. ¿Cierto? Entonces aquí claramente decimos que, ¿no es cierto? IDT en este caso atrasa, ¿no es cierto? Atrasa a BDT en exactamente, ¿no es cierto? 11,7 grados. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta que le haya quedado de lo que hicimos? En realidad hemos repasado todos los cálculos que necesitamos: corriente, tensiones, divisor de corriente, tensión, potencia fasorial, impedancia, minancia, etc. Yo creo que este problema así requiere todo, ¿ya? Entonces es bueno que lo repasen y que le vaya bien con el John también. ¿Ya? Si no va bien con eso, va bien con usted. Exactamente. Si le va mal con el John, no puede ir bien conmigo. Esta la otra posibilidad, que le vaya bien con el John y conmigo no le vaya bien. Lo cual no sería lógico. Eso no sería lógico. ¿Sí? Bueno, como les dije, en la parte que estoy viendo yo, solamente vamos a realizar la forma de conectar nuestras cargas, digamos, pero después vamos a ver que en realidad los cálculos que hacemos igual son por circuitos monofásicos. Sí que tenemos que tener en cuenta lo que pasa entre las distintas fases, digamos, ya las tensiones de línea, las corrientes de fase, las tensiones de fase, de línea, etcétera, etcétera. Luego ya la próxima clase vamos a... Profe, ¿y ahí vamos a trabajar a 50? En realidad 50 G, porque lo que van a ver con Juan Carlos más adelante son 50 G, no va a ser un sistema de potencia lo que da 50 G. ¿Sí? Pero no necesariamente puede ser 50 G. ¿En qué caso nuestra Fourier ahí? Esa es la otra parte. Cuando yo tenga un circuito monofásico, solamente vamos a aplicar los circuitos monofásicos que están alimentados por una fuente no sinusoidal. Por ejemplo, este mismo circuito, yo puedo decir, en vez de tener esto, yo voy a tener una forma rectangular o una forma triangular. Entonces ahí lo que tengo que hacer es descomponer esta forma, ¿cierto? A través de Fourier, calcular cuál es su valor medio y cuáles son las componentes armónicas que contiene. Y tenemos que encontrar entonces una respuesta parcial para cada componente armónico. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la reactancia, ¿cierto? Ya no la voy a calcular para una frecuencia en particular. Claro. Cuando considero un armónico, tendré un valor de reactancia. Después para otro armónico tendré otro valor. Y así. Como decía el otro día, en el caso de que yo, por ejemplo, la tendiera infinito a la frecuencia, por ejemplo, decíamos, ¿cierto? El condensador se comporta como cortocircuito.
¿ya? Y el otro caso se va a comportar como circuito abierto, pasando por toda la gama de frecuencias que yo pueda tener. Entonces eso es lo que hace un poco más largo el cálculo, pero de todas maneras trabajamos con circuitos monofásicos. Solamente que va a tener un circuito monofásico para el primer armónico, para el segundo, el tercero, el que sea, y además un circuito equivalente, digamos, entre comillas, de continua para el valor medio. ¿Ya? Entonces ahí también tengo que saber cómo se comporta el condensador para la frecuencia cero, que sería el caso de corriente O sea, continua. ¿esa sería la última parte del curso? O sea, sí, porque yo estoy haciendo la segunda parte. Porque se ve que es amplio el tema. Sí, claro. O sea, es que ustedes viendo- tienen condensado, viendo que debería ser tenemos punto 1 y 2. Es que Quizás claro, sea- viendo que tenemos trifásico ahora, que es una materia igual. Pero no es más compleja, sí, sí. Entonces, más allá de las conexiones, lo que tengo que saber es esto. ¿no? Claro, pero las corrientes de línea además. Sí, pero eso uno después ya lo aplica, no. Y para el caso de carga equilibrada es fácil. Bueno, el otro también es fácil, pero es más largo, ¿no? Porque tengo que calcular 3 circuitos distintos en el fondo. Pero si son equilibrados, cálculo uno y después multiplico, ¿no? Claro, Sí, claro. Sí. Sí. No hay. Yo lo voy a centrar más en los circuitos equilibrados, aun cuando igual vamos a ver un ejemplo con carga desequilibrada. Pero para que ustedes vean que en realidad Hay no que se hacer- cumple hay que la relación hacer- nomás, claro, que hay hay que una hacer- diferencia en las corrientes de línea y de fase. Pero desde el punto de vista del cálculo no aporta mucho más que tengamos 3 cargas distintas, que hay que hacer 3 cálculos en realidad. No mide más. Claro, solamente que tener claro que si yo tengo una fase desbalanceada, por supuesto no se cumple la igualdad de todas las corrientes. ¿Ya? Y eso, por supuesto, para redundar en lo mismo, en las potencias. ¿Ya? Porque ahí tengo que calcular para cada fase la potencia activa, reactiva, todo lo que hicimos allá por fase. ¿Ya? Pero como digo, no hay que saber más que eso, solamente que manejarse con todas estas cosas que yo aquí hice como un resumen. Profe, en esa misma línea, si no quisiera tener ¿te considera una posibilidad de hacer un reforzamiento de la semana, no? ¿Ah? ¿Te considera la posibilidad de hacer un reforzamiento, no? Como un reforzamiento. No, parece que no. ¿Ah? No, si esa posibilidad de hacer como una clase adicional o no, A los días que están programados. Sí, No. no. El Samuel. Es que en realidad, ¿cuánto? Sí, Porque ustedes sábado están todo el día. Entonces lo que yo tengo programado es que en los miércoles yo me voy a dedicar más a realizar el apunte. Y los sábados hacemos ejercicio. Pero Ahora- con los días que llevamos alcanzamos a Sí, según- se alcanzó. ¿Alcanzamos? Siempre y cuando esto esté instalado. Porque si no, a dar vuelta es lo mismo. Si no. Yo tampoco me puedo alargar más haciendo más ejemplos de esto porque Claro. se supone que eso con la parte del joint debe quedar bien. Ya. ¿Ya? Y lo otro van a ver que no es tan más difícil. Ahora, eventualmente sí podríamos ver de vez en cuando, pero que tampoco Juan Carlos me encargó que ojalá, y en realidad eso es para todos los cursos, no hacer clases aparte de las que ya tienen ustedes, porque justamente se supone que ustedes tienen programado su calendario con sus actividades también. Entonces eso yo evito de hacer cosas, salvo que eso queda, digamos, por programa. Yo hago clases en otro programa que es para los civiles industriales, pero ellos por programa tienen eso. Ellos tienen los días de clase y además un día de práctica. Y esa práctica igual la hago yo, ni siquiera hago yo. Pero ahí está escrito en el programa, los alumnos saben que tienen que venir un día adicional. En este caso. ¿Mm? ¿Cómo? No, ellos tienen, en ese caso es dinámico, no es como acá, que ustedes tienen fijos los calendarios. Allá, por ejemplo, a veces me toca hacer clase un día lunes, otra vez me toca un viernes, un sábado, a veces la semana me toca un miércoles o un sábado, o a veces me toca los 3 días, etc. No es como acá que ustedes tienen el calendario, por ejemplo, a mí me toca miércoles y sábado, y siempre así. ¿Ya? Entonces, en general los programas están diseñados para no hacer venir a la gente, digamos, más de los días que están comprometidos, porque se supone que igual tienen otras actividades, tienen que además estudiar los días que no vienen para acá, pues entonces venir todos los días para acá y resulta
también cansador, más cansador todavía, y a lo mejor muchos no podían ni venir. Entonces, esa es la razón. Por eso que yo voy a hacer eso. Ya, decir, los días miércoles voy a tratar de avanzar lo más que se pueda, teóricamente con el apunte, y por supuesto van a ver que en realidad son más ejercicios que teoría, si no hay mucho más que decir. Y ya hemos visto, ¿cierto?, que cómo lo conectamos en Django, listo. Después lo que tenemos que hacer es calcular corrientes, tensiones, potencias por fase, después por la línea, etc. Pero no hay más nuevo. ¿Sí? Y en Fourier lo nuevo va a ser la serie Fourier. El resto después repetir lo mismo por armónica. ¿Ya? Así que, como digo, yo creo que vamos a tratar de hacer más ejercicios. De hecho, no se puede de otra manera porque ya es aplicar nomás, pues no hay más conceptos nuevos, insisto. Así que no se asusten por El eso. certamen 3, ¿qué entraría? ¿De qué manera? El certamen 3 sería de la parte de trifásico y el cuarto sería de Fourier. Sí, que son esos dos temas que yo voy a dar. Otra consulta respecto a lo que le pregunté antes, ya que no nos puede ayudar con el repaso que le corresponde al profesor, ¿usted tendrá algún material que nos pueda compartir? No, insisto, el apunte oficial es el que les pasó al John. No, pero respecto a En particular de esa materia, Sí. no, porque yo, como digo, yo la teoría de circuito, yo la enfoco en el día para la gente de electrónica. Y a mí lo que más me interesa son los parámetros híbridos, que igual están ahí, pero Sí. yo no Nosotros veo hacemos aquí. un correo con esa materia Sí. de los Y aparte de los híbridos, hay otros montones más que aquí. El John, yo sé que lo enfocó solamente en un solo tipo, que Sí. es la matriz esa que ustedes Sí, dicen. ese es que Sí. es Así que no se compliquen más que eso. ¿Ya? Sí, porque esa votación para Sí, Pero sí, después cuando pasó la clase, si acaso le quedan dudas, yo prefiero que le pregunten a John, porque Eso se ve harto en electrónica, porque... claro, sí. Yo por eso que yo lo veo, más que nada yo lo veo No, pero otro tipo de electrónica.